Ahora sí, Gracias. no de nada. Entonces por ahí es bastante útil teniendo un conjunto de valores de peso y altura que se encuestaron a personas, por tener la funcionalidad de poder calcular automáticamente el índice de masa corporal. Entonces para eso podemos definir una función, calcular IMC. Esta función va a requerir de dos valores, uno de peso, uno de altura, y tenemos que calcular el índice de masa corporal, que lo podemos hacer en una única línea. Es el peso dividido la altura al cuadrado. La función round le paso el valor que me va a dar el IMC, que es el peso dividido la altura al cuadrado. El peso es en kilogramos, la altura es en metros, y lo redondeo en 2 decimales para no tener 26 decimales en el valor a la hora de trabajarlo. Entonces yo ya tengo mi función, ya me olvido de la fórmula y demás, sino que utilizo la lógica de esa función. Una alternativa es pedirle al usuario que ingrese una altura. La altura va a estar en metros. Ah, es una altura que ingrese un peso. Vamos a ver como flotante. Y puedo mostrar el resultado IMC. Esto se llama calcular IMC. Calcular IMC. Le paso peso y altura. Altura 1,75, peso 75, IMC 24,49. Esto es estado normal, creo que de 25 a 30 es sobrepeso y de 30 en adelante obesidad. Altura, peso, calculo el IMC. Esto es para un único valor y utilizo una única vez la función calcular peso. Ahora bien, tengo la alternativa en que se lo puedo consultar a una N cantidad de personas. Esto sería... vamos a hacer mientras... no sé, que ingreso primero la altura. Mientras altura sea distinto de -1, el usuario me pasa altura, me pasa el peso. Yo tengo dos alternativas. O puedo tener una lista de alturas y pesos, o puedo tener una lista de datos. Esto sería lo más conveniente, en donde yo guardo datos. En donde yo guardo el par de altura que me ingresa el usuario y de peso que me ingresa el usuario. Para que esto ande. Acá me falta, ¿no? Vamos a iniciar altura en 0 y peso en 0. O puedo tener una lista de alturas y una lista de pesos,
o puedo tener los dos agrupados en una lista de listas en datos, por ejemplo. Entonces, mientras la altura que me ingrese el usuario sea distinta a -1, -1 lo utilizamos como variable para cortar la iteración, para cortar la carga de datos. Entonces esto puede ser una encuesta que se hace en una plaza en el Día Internacional de la Obesidad, en donde salen agentes de salud a hacer una encuesta a las personas, con una balanza las pesan, con un metro las miden, y después para devolverle ese valor, una vez que llenaron una planilla de un montón de pacientes, empiezan a calcular los índices de masa corporal para saber cuál es el promedio de índice de masa corporal de la muestra que tomaron ese día en conmemoración al Día Internacional de la Obesidad, a modo de reflexión o lo que sea. Que es una actividad que se suele hacer bastante. Entonces, bueno, para calcular rápido el índice de masa corporal y no tener que andar sacando la calculadora para cada persona, una vez que completamos la planilla, empezamos a ingresar todos esos datos y los podemos ir visualizando. Con esos datos podemos hacer dos cosas: o mostrarlos por pantalla, o ir guardándolos en una lista. Como el único dato que tenemos es la altura y el peso de cada participante, no tenemos nombre, apellido ni nada guardado, nos interesa mantener el orden en el cual fueron tomados esos datos, por ejemplo, para que mantengan la relación. Nosotros, al guardarlos juntos, es más, en lugar de guardarlos en una lista, lo podemos guardar en una tupla. Entonces no voy a poder modificar estos valores de altura y de peso. Entonces, como no los voy a poder modificar, porque dijimos que cuando vimos tupla vimos que era inmutable, simplemente los voy a poder leer para poder calcular el índice de masa corporal. Entonces, para que se mantenga la relación de altura-peso que provienen de la medición de la misma persona. Entonces, una vez que ya hicimos toda la carga de datos, pasamos a calcular los índices de masa, el índice de masa corporal. Entonces, para eso ahora sí podemos usar un for in range. Esto es len datos, la cantidad que cargué, y lo que hago es... Rodrigo, ¿te puedo ¿Sí? hacer una consulta ahí? ¿Sí? Ahí en el while, ¿no convendría poner, cuando vos decís que si altura es -1, después de que le des altura ahí poner un if y un break? Porque si no estarías agregando datos a tu lista. Por cómo está planteado acá, no. O sea, porque altura está inicializado en 0, 0 es Sí, distinto de -1, leo la primera altura. sí, pero si vos ahí Podría... ponés -1, te siguen los pasos siguientes, no te corta, y cuando termina el while entero te corta. Sí, también, sí. Es más, podría... Ahí abajo es un if. en realidad, ¿es eso o cambiar el orden? O sea, si yo vuelvo a leer altura, yo puedo volver... Yo, si no, puedo volver a leer altura. Control V, lo puedo modificar así. Y poder cargar el primer dato de altura. Yo leo la primera altura, si ya es -1 el primer Ah, dato de está, altura, no lo leo, leo peso datos, último paso del while, volver a leer la altura. Si es perfecto. -1, no entra al siguiente paso. Sí, esto es una alternativa a lo que vos proponés, que también, si la altura es tanto, hago un break y no sigo iterando los otros pasos. Bien, gracias Rodrigo, disculpa. No, está perfecto. Para ahorrarme eso,
Lo importante, sí, porque si no, de vuelta, con una Perdón, altura -1, las acciones dentro de la estructura iterativa continúan. Una alternativa es modificar la variable de control al final del while. Entonces, cuando es evaluada, veo si esa altura, si esa variable cumple o no con la condición para seguir con las iteraciones. Pero sí, es totalmente válido el de cortar. una Antes. pregunta. Sí, ¿La línea 11 no tendría que ir debajo de la 12? no, porque la primera carga la hice acá, antes de ingresar a la estructura iterativa. Bueno, la segunda pregunta era eso. No entiendo eso que cambiaste. Vamos a hacer control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Ahí está. Yo tengo Hasta altura ahí todo 0. bien. Sí, altura es 0. Altura vale -1. Ahora bien, ingreso le pido al usuario que me ingrese un valor de altura, un valor de peso, un valor de datos. Si altura, cuando altura sea -1, el usuario ingresa -1 para terminar, no va a terminar. ¿Por qué? Porque al ser secuencial se ejecuta todas las acciones de la estructura iterativa. Entonces, yo digo altura -1. Si altura es -1, el siguiente paso me va a leer el peso, el siguiente paso me va a guardar altura -1 y el peso. Hasta ahí Yo no, todo perfecto. yo no Lo quiero guardar entiendo. altura -1, entonces hay varias alternativas que puedo hacer. Antes, leo altura, la evalúo, o sea, si altura es -1, hago un break y salgo, y no hago esa carga. O sea, una alternativa, sí, altura es igual a -1, pongo un break. Yo al poner este break en esa carga de altura, no hago este paso extra. Esto es una alternativa planteada por su compañero, o lo que se suele hacer, o se me ocurre hacer a mí, es tener una primera lectura de esa altura. Si esa altura es -1, ya no entra. Si es distinta a -1, va a entrar. Y yo tengo que volver a pedir al final de esa iteración, yo vuelvo a pedir la altura. Si esa altura es distinta de -1, es un valor, consideremos válido, pide el peso y guarda la última altura que se guardó junto con el peso. Si no, si es -1, directamente no entra el while y no se ejecutan estas acciones. O sea, las dos alternativas son totalmente válidas. Entonces, bien, una vez que completamos, se terminó la carga de datos, se terminó la jornada, ya cargamos todos esos datos, bueno, evaluamos el uso de la función calcular IMC para obtener todos esos. Lo puedo mostrar simplemente por pantalla al valor, o lo puedo almacenar, mostrar por pantalla, pero a su vez almacenarlo en una variable, en este caso en una lista, ese valor calculado, para utilizarlo en algo, mostrarlo por pantalla, después trasladarlo a un archivo, lo que sea. Al principio no necesitaba el while, necesitaba el while porque no sabía cuántas personas iba a encuestar, o cuántos datos iba a cargar, o demás. Una vez que ya están todos los datos cargados, ya sé cuántos datos son, porque tengo la función len de la cantidad que fui cargando. Entonces, como los conozco cuántos datos son, Gonzalo, lo puedo evaluar. Entonces una acá, pregunta. sí, Que la línea 12 no hace que pida 2 veces la altura por cada peso. no, porque yo la pido antes
una única Sí. vez para iniciar. Entonces, Ajá, a sí. este valor de altura que cargó primera vez el usuario, evaluamos si es distinto de -1. Si es distinto de -1, quiere decir que lo consideramos un valor válido de altura. Sí, Después yo no vuelvo a pedir perfecto. la altura. Yo pido el peso. Ahí pide peso. ¿Ok? Entonces Sí. yo voy a guardar la altura. ¿Qué altura? La que pedí primero. Y después el peso. Ya Ajá. terminé la carga. ¿Y Al la usuario línea 12 no, pido la altura. no lo pide nuevamente ahí? Lo pido, pero al final del último paso de la estructura iterativa. Entonces, esta altura, yo pedí altura al principio. Pedí peso, los guardé. Sí, Pido altura de nuevo. Si sí. altura es -1, no va a entrar al while de nuevo. O sea, habilito el corte de la estructura iterativa. Si altura, esta altura que cargo acá, es un valor válido, me habilita a pedir el peso y a guardar esa altura que cargué en la iteración anterior junto con el peso. De la línea 12 no vuelve a la 5, vuelve a la 9. No, exacto. Porque está Ah, dentro de la estructura iterativa. está. De esta Ahora forma sí. yo inicializo las cargas de datos. Una vez que la Está, a ver. inicialicé, se ejecuta solo lo que está entre la línea 9 y 12, que es la estructura iterativa. Este es el código que se repite. Rodrigo, una consulta. Sí, Gracias. Para no cambiar el dato de la línea 5 de altura, para no inicializarlo, si lo dejas en igual 0, pones el while y en vez de poner el while altura distinto de 1, pones un while true y un break. ¿Puede funcionar? Sí, sí, es lo mismo. es similar a la alternativa propuesta por el compañero. Claro, En pero la versión sin anterior que cambiar hicimos. sin inicializar el peso, cambiando el dato de la línea 5. Lo dejas en 0 y pones while true y va a arrancar. Y después corta con el break. Sí, es más, en ese caso ni siquiera tiene sentido inicializarlos porque se Claro, inicializan por eso. cuando Ahí se lo dejarías pide. en 0, y haces que el while corra siempre, No, hasta ni que cargue siquiera. el -1. Ni siquiera. Esto estaría dentro del while y no existirían estas variables acá arriba. Porque se inicializan a Ah, la hora claro. que le pido el dato por el usuario. Sí, también. Ok, Son gracias. todas alternativas. Por eso, desde que les dije de que a medida que tiramos más herramientas, más posibilidades de resolución hay. La idea es llegar a completar la consigna o resolver el problema que se les pide resolver, pero ya 3 alternativas distintas. Vimos en algo tan simple como simplemente cómo cargar un dato. O sea, ¿hay una manera más eficiente? No. O sea, es de acuerdo a la lógica que cada uno use, el usuario va a ver siempre lo mismo. O sea, cargar una altura, cargar un peso y obtener un resultado. De acuerdo a cómo se sientan más cómodos, cómo vengan trabajando, es cómo lo van a encarar en este caso una carga de datos, por ejemplo. Una vez que tenemos esa carga de datos, calculamos el IMC, que lo podemos o guardar en una nueva lista, en donde vamos a tener calcular IMC. Como peso, le voy a pasar, esto es una lista de listas, así que le voy a pasar para la fila I, la columna que cargué primero, altura. Y yo estoy cargando peso, altura, entonces tengo que pedir el primero. La segunda columna, ya que yo a la carga de datos hice tuplas, en donde el primer elemento, el elemento 0 es la altura, el elemento 1 es el peso. Entonces primero, por cómo está pensada mi función, le tengo que pasar el peso. El peso se guarda en el segundo elemento de la tupla. Es el segundo elemento. Entonces, para cada uno de los datos cargados, paso el peso. Para cada uno de los datos cargados, paso la altura.
Entonces voy guardando cada uno de los valores de IMC a partir de los datos que tengo en la lista datos de peso y altura. Y por último puedo mostrar esa lista. ¿Podrías achicar un poquito el zoom? Gracias. Y por último puedo mostrar la lista. Esto tendría que cargar valores. Si yo ingreso -1, ya no me hace nada y al mostrarme IMC me lo muestra vacío. O sea, esa creación que le puedo hacer al usuario. 1,56, bueno, 5 kilos. 1,23, 34 kilos, 1,87, 90 kilos, -1. Bueno, este está mal porque me falta un 0, pero bueno, índice 22, 25, etcétera. Por ahí está bueno pensar en qué forma almacenar esos datos que vienen, o en una planilla o lo que sea, para después ver de qué manera o con qué función, o cómo trabaja una función. La función recibe dos valores, ¿ok? ¿Cómo están organizados esos valores? Están organizados en una lista de listas, ¿ok? Están en una lista de listas, quiere decir que para cada fila yo voy a tener un conjunto de datos. En este caso son dos, que son la altura y el peso. Pero, bueno, ya vamos a ver en otros ejercicios que puedo avanzar un poco más y tener más columnas, es decir, más datos para un mismo registro. O sea, llamamos registro a cada una de las filas. Entonces, para una persona, a cada persona le pedimos altura y peso. Podría tener una lista con todas las alturas registradas, después tener una lista con todos los pesos registrados. Entonces acá en lugar de tener datos en la posición de la fila y en cada una de las columnas, tendría, por ejemplo, que pido primero el peso, tendría de pesos, qué valor incluye, y tendría acá alturas. Entonces desgloso una lista de listas, o sea, una tabla en listas individuales. ¿Algún problema con eso? Y no, o sea, pero bueno, si tienen un tratamiento especial por separado alguno de estos y me pierden la correlación que hay en la posición, ya que el peso de la posición 0 se corresponde con la altura en la posición 0. Si yo ordeno 1, pierdo esa correlación y no voy a tener valores válidos, por ejemplo, de IMC a la hora de hacer el cálculo. Numéricamente sí va a ser aceptable porque estoy recibiendo un valor numérico y otro valor numérico. Pero lógicamente voy a tener un problema si es que ordeno una de estas listas por separado. Entonces por ahí si los datos tienen cierta correlación, qué sé yo, un nombre, un apellido con un DNI y una edad, por ahí está bueno trabajarlos como si fuesen un paquete que tienen cierto sentido. O sea, es así como funcionan, bueno, las tablas que pueden ver en Excel o demás, donde un registro es una fila y cada una de las características que tiene ese registro son las columnas, qué sé yo, la altura, el peso, nombre, apellido, edad. Lo que es entonces yo lo puedo almacenar por fila y tengo un paquetito con todos esos datos juntos que están relacionados entre sí. Las bases de datos funcionan de la misma manera, o sea, conjunto de datos relacionados se agrupan por registro. Entonces por ahí también está bueno ir un pasito más y trabajar con listas de listas, ya que me dejan toda la información un poco más ordenada y puedo replicar una estructura que viene, por ejemplo, de un archivo. En este caso es una tabla de
n filas por 2 columnas. Esas 2 columnas son el peso y la altura. Pero bueno, ya vamos a ver que puedo almacenar un mayor conjunto de datos a la hora de procesar de acuerdo al problema que tenga que resolver. Pero bueno, de algo sencillo como calcular, ¿sí? Sí, y no entiendo en la línea 16, ¿por qué primero pusiste datos de corchetes I1 y después datos entre corchetes I0? Datos I es cada una de las filas, es cada uno de los registros que yo fui guardando en datos API. ¿Qué Sí, tiene cada perfecto, uno de eso esos sí. datos? Tienen 2 valores. Cada una de esas filas tiene 2 valores. El elemento 0, esto es una lista, en realidad es una lista de tuplas. El primer elemento que se guarda en realidad el elemento entero. Entonces, cada vez que yo recorro una I, recorro estos 2 elementos juntos. Ahora bien, yo no quiero leer los 2 elementos juntos, sino que los necesito leer de forma individual. Porque el elemento 0 de ese elemento de la lista es la altura y el siguiente es el peso. La función calcular IMC me las pide en orden inverso. O sea, me pide que ingrese primero el peso y después la altura. ¿Dónde está guardada la variable peso en cada una de mis filas? Está en el segundo elemento de la tupla. El segundo elemento de la tupla es el que se representa con el 1. El primer elemento de la tupla lo represento con el 0. Entonces, para cada uno de los registros que yo tengo, por eso leen datos, para cada uno de los datos guardados, yo los datos los guardé como pares ordenados, o sea, los guardé de esta forma. Si yo solo pongo cada uno de los datos, me va a tirar error, porque la función tiene que recibir un dato numérico y otro dato numérico. Si yo solo dejo esto así, me va a tirar error al momento de ejecutar, porque esto no es un dato numérico. Es una tupla que tiene 2 datos numéricos. Entonces yo tengo que desglosar esa tupla, y la forma de hacerlo es con otro operador corchete, para indicar qué elemento de la tupla quiero pasar. El primero que quiero pasar es el peso, que es el elemento 1. Y el segundo que quiero pasar es la altura. Lo Control Z. Lo podemos ver así, vamos a hacer una sola carga. Vamos a hacer 75, 67, 1, 45, 24, menos 1. Sí, cargué los datos, pero no mostré lo que quería mostrar. Bien, en fin. Esto es cuando trabajamos, bueno, lo que vimos hace 2 semanas sobre trabajar lista de listas. Que por eso utilizamos corchetes dobles. El primero es para indicar la fila, es decir, el dato que se cargó, es decir, todo esto. Dentro de todo esto, yo quiero indicar por uno de estos 2. Primero quiero indicar por el peso. Los subíndices en Python empiezan en 0, entonces el segundo elemento va a ser el 1. Entonces, esto me representa el peso y esto la altura para la iteración que sea. El 0, el 1, el 2 o el 3, el n-1. Gracias. Bien, no de nada. Bien, vamos con el siguiente. Este nos dice que hagamos una función para determinar la edad de una persona a partir de su fecha de nacimiento. Esto está en a partir de su fecha de nacimiento.
Y en eso es fácil. Tenemos que restar la fecha de nacimiento con la fecha actual. No hay tanta infinidad de formas de hacerlo. Sí, esto sería un calcular edad. Tenemos dos alternativas. O vamos a pedir, sí o sí tenemos que pedir la fecha de nacimiento. Y podemos o no pedir la fecha actual, o sea, la fecha de hoy. Podemos pedir esos dos valores o que la fecha actual por defecto sea el día de hoy. Y tenemos que ver, esto va a depender de cada uno, de que cómo quiere estructurar esa fecha. Qué sé yo al usuario a la fecha de nacimiento se la pediría, por ejemplo, como un string separado por barra o separado por un string separado por barra, separado por guión o lo que sea, y bueno, después lo convierto a una lista de 3 elementos en donde el primero es el día, el segundo es el mes, el tercero es el año, o puedo trabajar con 3 variables distintas, una es el día, una es el mes, una es el año, eso depende de cada uno, o sea, a la función le puedo pasar una fecha actual, o sea, la fecha de hoy, o bien puedo tenerla definida por defecto dentro de la función, o sea, eso depende de cada uno. Por ahí lo más genérico sería pedirle los dos, la fecha de nacimiento y la fecha actual, pero eso es indistinto. Piensen que el enunciado es de un renglón, o sea, tienen total libertad de resolverlo como les quede más cómodo. Supongamos que recibimos dos strings. Los recibimos en formato de texto de día, barra mes, barra año. Entonces, bueno, el primer paso para hacer comparaciones numéricas en cuanto a qué mes está antes, qué día está antes, y después entre la fecha de nacimiento y la fecha actual, necesitamos, bueno, dividirlos, convertirlos a entero y demás. Entonces, para hacerlo más sencillo, menos general, recibimos una fecha de nacimiento a modo de string. Tenemos la fecha de hoy. Ya lo pongo como un cosa entero. Hoy es 3/4/2023. 3/4/2023. Si el usuario me ingresa una fecha actual, la idea sería convertir esto. Mi fecha de nacimiento es un string, dijimos, entonces, bueno, esa fecha vamos a hacer, como que es un string, entonces fecha de nacimiento, podemos utilizar split, usamos como separador, dijimos que iba a estar con la barra. Puede ser barra, puede ser un guión, puede ser un espacio, lo que quieramos a poner un guión. Vamos a convertir a enteros esos 3 valores, for in range, len, fecha es una lista que tiene 3 elementos, esos 3 elementos van a ser estos 3 números, pero están en formato string. Yo lo tendría que convertir a enteros. Entonces reasigno cada uno de esos valores en mi lista, convirtiéndolos a enteros. Fecha, los convierto a enteros porque para hacer comparaciones con la fecha de hoy, me conviene, o al menos a mí se me ocurre que lo ideal sería que sean valores enteros. Entonces, bien, lo que yo tengo que devolver es una edad. El primer paso y más sencillo de la edad es que
tendría que restar los años, el año de hoy con el año de la fecha de nacimiento. Entonces, hoy el elemento 2, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2. Evalúo el año de hoy con el de la fecha de nacimiento. Los resto y ahí tendría en principio la edad, que es un número entero, ya que resto 20, qué sé yo, el año de nacimiento, 2023 a el año de nacimiento. Ya vamos a ver algún ejemplo. El tema es que tengo que evaluar los meses. Si el mes de hoy, o sea, el de la posición 1, es mayor al de la fecha de nacimiento, en realidad a la edad le tengo que restar 1, porque todavía no cumplió años en el 2023. Si es el mismo, si estoy en el mismo mes, es decir, si estoy en abril, pero el día del cumpleaños es mayor al día de hoy, que hoy dijimos que era 3, quiere decir que cumple en abril, pero todavía no cumplió porque cumple, qué sé yo, el 20 de abril. Entonces ahí a la edad le tengo que restar 1, porque todavía no cumplió años. Entonces sí. El mes de la fecha de nacimiento, que está guardado en el elemento 1 de mi fecha, es mayor al mes de hoy. Esto yo ya sé que a la edad le tengo que restar 1. Si pasa eso, o pasa que estoy en el mismo mes, si estoy en el mismo mes, quiere decir que el mes de la fecha de nacimiento es igual al mes en el que estamos, es decir, el mes 4, que es abril. Tengo que evaluar el día. Entonces, el día de la fecha de nacimiento. Entonces, si el día de la fecha de nacimiento, el día está en la posición 0, es mayor al día de hoy. Si alguna de estas dos situaciones pasa, yo a la edad le tengo que restar 1. ¿Por qué? Porque todavía no cumplió años en el 2023. Porque no está en el mes, o porque si está en el mes, no está en el día. Entonces, si alguna de estas dos se cumple, cualquiera sea, primero evaluamos si se cumple esta. Puedo hacer en realidad 2 if en lugar de usar un or, eso, la lógica lo plantean como quieren. Pero acá lo importante es evaluar eso. La edad en principio va a ser el año de hoy, o sea, el año actual 2023, menos el año de la fecha de nacimiento. Si el mes de la fecha de nacimiento es mayor al mes en el que estamos, o sea, es mayor a abril, qué sé yo, un agosto, que es cuando yo cumplo, quiere decir que todavía no cumplí años. Entonces, como todavía no cumplí años, a la edad lógica que debería tener restando los años, le tengo que restar 1, porque todavía no llegué al mes. Si llego al mes y no llego al día, es decir, que mi fecha de nacimiento es mayor a la actual, es decir, cumplo el 5 de abril, si cumplo el 5 de abril, todavía no cumplí años, entonces le resto 1 a la edad. Y lo que tengo que hacer para terminar la función es devolver edad. Entonces, ¿cómo probamos esta función? Y le pedimos al usuario que ingrese la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es igual a input. Acá vamos a pedir texto. Ingrese fecha de nacimiento. Y le pedimos el formato. Queremos el día, un guión, el mes, un guión, el año. El año
con las cuatro cifras. Si queremos pedirle la barra, queremos que nos pase en este formato, tenemos que modificar el separador para que me separe bien los valores numéricos. Y después mostramos el resultado. Total, no tenemos que hacer ninguna lógica porque la lógica para calcular la edad ya la hicimos en la función. Entonces le podemos pedir, teniendo un conjunto de datos de fecha de nacimiento, en un for, llamamos a la función y en una línea de código podemos ir mostrando la n cantidad de edades que deseemos calcular o lo que sea. Vamos a hacer solo uno para calcular la fecha, para calcular la edad, perdón. Entonces podemos poner edad, 2 puntos, y llamamos a la función. Calcular edad, y le pasamos fecha de nacimiento. Para que vean fecha de nacimiento. Para que vean la utilización del parámetro actual de la función en su llamado y del parámetro formal. Para que vean que pueden tener distinto nombre. Entonces, bien, vamos a cargar. Ingrese fecha de nacimiento en ese formato. El 16 barra de agosto de 1993. El 9 no está llamando. Edad 29 años. Perfecto. Y fíjense en que calcular edad es solo calcular edad y hay que pasar una fecha de nacimiento. Entonces todo lo bueno, o sea, lo sumamente útil es que, bueno, esto puede estar en un archivo aparte y que mi programa principal son solo estas dos líneas de código. O sea, el usuario solo tiene que usar la función y que eso es lo sumamente potente, por así decirlo, del uso de funciones y de módulos, ya que me permite hacer esta abstracción, no resumo la palabra, pero simplemente pensar la lógica una única vez, todas estas líneas de código las pienso una única vez y después la utilizo n cantidad de veces. Tengo un archivo con 1.000.000 de fechas de nacimiento y tengo que calcular edades, para después calcular un promedio, un for de 1.000.000, llamando solo esta función, es agregar una línea de código más acá. O sea, la lógica de mi programa se mantiene consistente y es general. Más general sería, si en lugar de hacer esto de hoy, pasamos una fecha actual, entonces se puede ir utilizando el reloj de la computadora, pedirle qué fecha es hoy, pero bueno, eso hay que trabajar con un módulo de fechas y más, que es un poco más complicado. Pero le puedo pedir la fecha a la computadora y con la fecha, no sé, ni siquiera necesito esto, sino que ya con la fecha de la computadora puedo hacer este tipo de cálculo, o sea que está bueno. Bien. Hagamos... ¿Sí? Una pregunta, Rodrigo. En el mismo, en la línea 3, vos pusiste que el separador es la barra. Si yo quiero poner la otra barra o el guión, ¿puedo repetir la línea 3 con cada uno y que funcione el que ingrese el usuario? Y que, o sea, si yo repito la línea 3 con barra, con guión o con barra invertida. ¿El usuario puede usar cualquiera de las tres y funcionaría una sola? No, en ese caso no, porque esto es secuencial. Entonces se ejecuta uno debajo del otro. Ah, bien. Entonces, como es secuencial, te va a quedar... Como es secuencial, te va a quedar el que usaste último. Entonces, como te va a quedar el que usaste último, si es que tienen el mismo nombre, te va a quedar el que usaste último. Como te queda el que usaste último, si justamente lo que carga el usuario no es
una barra, que es lo que te queda último, cuando te divida en lugar, ya no vas a poder hacer esta línea, porque, no, ya no vas a poder hacer esta línea, porque igual no separarlos, te va a querer tomar como entero todo el valor. Entonces te va a gracias. tirar error porque no va a reconocer las barras como números. Entonces, una opción que se puede hacer como es un string, o sea, esto es para que después si quieren ampliar el ejercicio para múltiples formatos, es con condicionales, como esto es un... Vamos a hacer así. Como esto es un string, vamos a poner mi fecha de nacimiento, 16 barra 8 barra 1993. Como esto es un string, vamos a agrandar. Como esto es un string, yo lo que podría hacer, como esto está en una variable, qué sé yo, A. Como esto está en una variable, yo lo que puedo hacer es en un if, preguntar por qué está en esta posición. ¿Qué está en esta posición? Esta es la posición 0, 1, 2. Si yo hago A de 0, 1, 2, yo debería ver una barra. ¿Ok? Imprime la barra. En la posición 2 hay una barra, y en la posición 2, 3, 4, 5 también hay una barra. Pero bueno, supongamos que se trabaja lo mismo. Hay una barra. Entonces lo que yo puedo hacer es, si en la posición A2 hay una barra, esto se me ocurre ahora, a ver, algo más eficiente. Si en la posición 2 hay una barra, Hacer un replace para el string. no Directamente. lo reemplazo. O sea, uso como separador la barra. Esto fecha de nacimiento no existe, esto es, se llama. Si o también, si es una barra, en todo caso ahí preguntaría si puedo, esa es buena también. O sea, lo que yo había pensado originalmente era, bueno, si es una barra, que haga el split de la barra, si no es una barra, que es un guión. Si no es una barra, es un guión, entonces uso como separador el guión para obtener fecha y mantengo el mismo nombre. Si es la barra, que me separe por barra. Si no, si es un guión, que me separe por el guión. Eso es una alternativa, entonces ahí sí o sí me lo va a separar. Y el siguiente paso va a ser la conversión. Lo convierto total, ya tengo una lista, o sea, el resultado fecha es una lista donde sus elementos están separados por guión, o es una lista en donde están separados por barra. Entonces esto lo pongo primero, pero no, lo que sí no puedo hacer es poner uno abajo del otro como alternativa, porque como es secuencial, me va a quedar como fecha guardada la última instancia de fecha que se guardó, que me puede dar error o no, de acuerdo si es una barra. Esto es una alternativa, o como bien dijiste, puedo usar replace, puedo reemplazar uno con otro, entonces, de acuerdo a que sea 2. O ¿Y se puede usar un split sin caracteres, o sea, sin borrar el carácter que divide el string? no, o sea, porque split no borra. Split lo que hace es separarte por un carácter que vos definas. Entonces, sí, ahí en ese caso Perdés el carácter. perderías el carácter de separación. Ajá. Y no hay forma de separar sin carácter, digamos. Sí, usando slicing. Ahí va. Yo voy, el día sería del 0 al 2.
Esto dijimos que era 0, 1, 2. Esto va de 3 a 5. No sé si estoy haciéndolo bien con los... y esto iría Ahí va. de 0 a 2, de 3 a 5 y de 6 hasta el final. Sería el año. A ver si me lo separo en 16, 8 y... Sí, 16, 8 y 93. Esto es otra alternativa. En este caso, es fecha, no tiene, tiene sentido por separado, sí, pero bueno, así es más. Y a esto ya le puedo aplicar el int para hacer después las comparaciones. Esto es otra forma. Entonces ya los tengo como entero, es más, y esto ya puedo tener, qué sé yo, día, mes, día, mes y año. Entonces ahí a la fecha, a la fecha, en este caso llamada la variable fecha, en este caso no me interesa, al hacerlo así, no me interesa qué se usa para separar, porque yo elijo del 0 al 2, del 3 al 5 y del 6 hasta el final. Entonces esto es una alternativa a lo que planteé acá de usar split con algún separador en particular. En este caso no dependo del separador, o sea, me olvido del separador. Y no tengo que hacer esta conversión, ya que la tengo que hacer uno a uno. Entonces, acá la edad en lugar de hoy, esto es el año, esto va a ser año. Fecha sí. O bueno, pueden hacer una función que haga esto. Qué sé yo, pueden hacer una función que se llame def convertir fecha, reciben como parámetro una fecha, y aplicamos esta lógica, control X. No, punto C. No, acá, final. Y hacemos toda esta lógica. Esto en lugar de A se va a llamar fecha, esto se va a llamar fecha, y esto se va a llamar fecha. Y vamos a devolver día, mes y año. Y acá entonces hago una función que se llame convertir fecha. Entonces si yo tengo una fecha que se llama A, yo llamo a la función convertir fecha, le paso una fecha, me va a devolver una tupla con los valores de la fecha convertida. Sí, ese playo es un poco más, pero bueno, repasamos otro concepto que es el de slicing. En este caso, porque yo conozco la estructura. El usuario me mata si me hace esto. Tac. Porque ahí me va a tirar error. Porque no me puede, yo al perder un carácter, o sea, pues piensen que yo acá estoy contando literal. Con esta herramienta de convertir fecha, esta función que desarrollé, si el usuario no me pone un 0 acá, me mata, porque yo estoy contando 2 elementos, salteo, 2 elementos, salteo, todos los elementos que quedan. Si yo elimino un elemento, me va a tirar error, porque no respetó el formato de 2 para el día, 2 para el mes, 4 para el año. Pero bueno, esas cosas uno la va viendo. De la misma forma que lo hicimos más general, ya que el usuario nos puede pasar una fecha así, y va a andar perfecto, nos puede poner cualquier cosa como caracteres. Total, a mí lo único que me importa son las posiciones,
Y estos ya son números enteros que pueden servir para evaluar o calcular la edad así, pero bueno, fíjense en que ya vimos como 5 maneras distintas de por ahí encarar cómo convertir una fecha o cómo leer una fecha y eso, o sea, todo va a depender de a cómo, de con qué se sienten más cómodos, con qué tema o de qué forma, o sea, esto es bastante útil cuando esto se mantiene constante, o sea, la distancia entre los valores numéricos se mantiene constante y es siempre la misma. En una fecha es siempre la misma, o sea, porque cuando el número es de una cifra pongo el 0 adelante. Obviamente eso se pierde cuando lo convierto a entero. Pero como string yo esta estructura la mantengo, la voy a mantener siempre. Entonces, si yo ya sé que a esta estructura la voy a mantener siempre, porque este es un formato de fecha estándar en bases de datos, por ejemplo, esta función anda bárbaro. Entonces lo convierto y utilizo la fecha de nacimiento para lo que sea. Para agruparlos por año, por día y mes, para evaluar, qué sé yo, el signo del zodíaco de esas personas, hago una función que haga eso, utilizando esto. Me interesa por año, solo el año me interesa por una cuestión de un censo o de lo que sea. Entonces puedo utilizar, convertir fechas en múltiples aplicaciones o lo que sea. Entonces, pero bueno, es tan bueno por ir las inquietudes que plantean porque explayamos otros temas. Yo lo resolví de la forma más, que a mí se me ocurrió más sencilla posible, de bueno, vienen en este formato, uso split, lo corto, lo guardo en lista, lo paso entero y después comparo. Pero bueno, lo complejizamos un poquito y hacemos una función que nos ayude en esa tarea. Pensamos primero la lógica. Una vez que desarrollamos la lógica, convertimos esa funcionalidad en una función que podemos utilizar ahora para este ejercicio para otras situaciones. Bien, veamos uno más antes de... Rodrigo, ¿Sí? una sola observación. Sería más simple todavía es pedir la fecha secuencialmente como día, mes y año y ya ingresarlos como enteros y a partir de ahí hacer el cálculo de la línea 11. Sí, en el caso de que al usuario haya que pedirle que los ingrese así separados, pero bueno, generalmente uno cuando va a trabajar con grande volumen de datos, que descarga de una base de datos o lo que sea, la fecha está formateada de esta manera, en realidad está en inglés esto, o sea, esto va a ser así. Primero el mes, después el día, después el año. Esto puede llegar a estar así. Entonces ahí tendríamos que tener una conversión de esta tecla. Entonces, bueno, todo va a variar de acuerdo a de dónde leen los datos, de qué forma se leen, pero lo importante es que la lógica es esto, cómo calcular la edad. Año menos año, qué pasa con los meses y los días respecto a la edad, en fin. Después vamos a tener miles de alternativas de acuerdo a dónde leamos los datos, cómo se lean y demás, pero es una mínima modificación que vamos a tener que hacer y que la vamos a encarar de acuerdo a qué herramientas manejemos mejor. Bien, hagamos uno más y nos tomamos un break antes de ir por ahí a los más, no sé si complejos es la palabra, pero que son un poco más largos. Bien, vamos a hacer una simulación de lanzamientos de dados para ver en cuántos tiros de 5 dados podemos obtener general. Este parece medio tonto, pero por ahí está bueno ver algunas cosas. Bueno, generala es cuando en un lanzamiento de 5 dados, los 5 son el mismo número, del 1 al 6. Ok, y un dado. Ok, podemos hacer una función que es un dado, ok.
Vamos a ver qué hacemos. Bien, primero vamos a definir un dado. En lugar de una figura geométrica, en vez de definir un cubo o lo que sea, un dado para nosotros va a ser un número aleatorio del 1 al 6. Como es aleatorio, vamos a llamar a la función que nos da números aleatorios y vamos a definir un dado. Ese dado no necesita parámetros ni nada. O sea, es un dado. Y nos debería dar, dijimos que para nuestra especie de simulación, nuestro dado va a ser un número aleatorio, va a ser entero, entre 1 y 6. Básicamente, tirar un dado va a ser eso. Obtener un número aleatorio entre 1 y 6. Cada vez que llamemos a la función dado, cada vez que llamemos a esa función, nos va a dar un número aleatorio entre 1 y 6. Podemos tirar 10 veces el dado. Y in range. Y veces el dado, y bueno, vamos a tener las 10 tiradas de ese dado. Números aleatorios entre 1 y 6. Además de hacer esto, fíjense que acá en este caso la función no tiene parámetros, y lo único que hace es devolver, cada vez que yo la llamo a la función, yo la función la llamé 10 veces, cada vez que llamo a la función me va a devolver un valor aleatorio entre 1 y 6. Porque este es un dado de 6 caras. Puede ser, si es un dado de 20 caras, como los que se usan para jugar juegos de rol o demás, un dado de 10 caras, de 12 caras, lo que sea, pero bueno, vamos a usar el tradicional cubo del 1 al 6. Además, ¿cómo decía esto? Podemos evaluar en cuántos tiros de 5 dados, o sea, serían 5 dados en simultáneo, podemos obtener general. En realidad, es un poco más complejo con la general, pero vamos a dejarlo sencillo. Entonces, bueno, tenemos otra función de dado que nos devuelve este valor aleatorio. Entonces, tendríamos que tirar 5 dados a la vez. Y tenemos que evaluar cuántas tiradas de esos 5 dados a la vez necesitamos realizar para que los dados que tiramos en simultáneo sean todos del mismo valor numérico. Entonces yo no sé cuántas veces voy a tirar el dado para obtener en una tirada de 5 dados los 5 sean iguales. Entonces ahí voy a necesitar un while. Puedo hacer un while true y poner un break, o utilizar una variable de continuidad, o sea, se usan lo mismo. Vamos a ver los dos ejemplos. Yo tengo una variable booleana que es verdadera. Necesito contar cuántas veces tuve que tirar los dados para que me den en cuántos tiros de 5 dados yo obtengo que sean todos iguales, es decir, obtengo una generala. Entonces, mientras siga tirando los dados, cada tirada aumenta el contador, más igual 1. Cada vez que entro el igual quiere decir que tiro un dado, entonces voy a tirar un dado. Lo guardo en una variable A, y evalúo que si ese dado va a ser igual a otro dado que tiro, va a ser igual a otro dado que tiro, porque lo estoy tirando en simultáneo, o sea, por eso uso. Igual lo podría usar. Puedo hacer todas estas igualaciones, tienen que ser 4. 1, 2, 3, 4, 5.
Esto es similar a hacer si A es igual a dado y A es igual a dado 4 veces. O sea, como me queda más largo, Python me permite hacer una múltiple comparación de igualdades, en lugar de hacer 4 y, o sea, esto y esto y esto y esto, que me queda mucho más largo. Puedo hacer que esto sea igual a esto, a esto, a esto y a esto. O sea, son 5 dados. Necesito un valor de referencia. O sea, necesito saber el valor para saber de cuánto saqué la general. Entonces, el primer dado va a tener un valor numérico, supongamos que este 6. Bueno, yo tengo que ver cuántas veces tengo que tirar para que esto me dé 6, esto me dé 6, esto me dé 6 y esto me dé 6, por ejemplo. Entonces, una vez que esto se cumpla, porque yo esto lo voy a hacer múltiples veces. Cuando esto se cumple, quiere decir que cumplí la consigna de hacer generala con 5 dados. Entonces yo lo que hago es, acá puedo poner un break. Esto es, depende de lo que yo, o puedo cambiar a falso. Entonces si yo lo cambio a falso, en el próximo seguir no va a poder ser así. Esto es una variable que se usa, no le diría mucho, pero es una variable de continuidad. Entonces, si se cumple alguna, mediante una condición, yo ya no quiero seguir, bueno, lo puedo cambiar a false. Entonces, siguiente iteración, seguir es falso. Al ser falso, no va a seguir tirando los dados porque ya llegué a la generala. Entonces estoy recontento, ya llegué a la general, no quiero seguir tirando dados porque ya cumplí con el cometido. O bien puedo hacer un bucle infinito y cuando se cumple la función de generala, rompo la ejecución. O sea, no rompo la ejecución, sino que la termino, no lo sigo ejecutando. Entonces, como resultado, yo puedo poner que en tantos tiros, en lo que me dé el contador, en tantos tiros, se obtuvo generala de A, que esa es el valor que me haya dado esa general. Entonces por ahí quizás es más útil y conveniente usar un bucle infinito, y cuando se cumple una condición, yo no sé cuándo se va a cumplir la condición, porque como los números son aleatorios, pseudo aleatorios en realidad, pero bueno, en este caso, digamos que son aleatorios, yo no sé en qué momento cada uno de los dados, estos son dados independientes, tenemos el dado A, le podemos poner nombre si quieren, B, C, D y E, o el dado 1, 2, 3, 4, 5, yo no sé en qué momento me van a dar cada uno de esos dados el mismo valor en la misma tirada. Entonces, como yo no lo sé, sí o sí tengo que usar un while. Puedo usar un bucle infinito, y cuando se cumple la condición, en este caso que todos los dados me den como resultado el mismo valor numérico en la misma tirada, dejo de tirar dados porque ya cumplí con mi objetivo y lo informo. En tantos tiros obtuve una generala de tal valor. Vamos a probarlo. En 1980 tiros obtuve una generala de 1. La generala en realidad lo que tiene el juego en sí es que no es que en un solo tiro de 5 dados yo tengo que llegar a los 5 números, sino que tiro los dados, tengo 3-1, me quedan 2 dados. Bueno, puedo volver a tirar esos 2 dados. Pero eso es un poco más complejo. Si quieren, lo pueden encarar a esa resolución ustedes. Pero acá lo hacemos más sencillo, que es en un solo tiro. Entonces, en esta primera corrida, en 1980 tiros, hicimos generala de 1. Otra corrida, en 844 tiros,
obtuvimos general A de 5. En 1384 de 1, en 5932 tiros recién hicimos general A de 2. En 697 de 4, como son aleatorios los valores, eso siempre va a ir cambiando. Pero bueno, esto es una forma de ver cómo una función puede simular algún comportamiento de la realidad y cómo tiene ciertas utilidades utilizar algún tipo de bucle infinito, que es que yo necesito realizar una serie de acciones, en este caso contar una tirada y evaluar 5 dados. El while es sumamente útil cuando yo no conozco alguna situación en que no sé cuántas veces necesito ejecutar esas acciones. Pero siempre tengo que tener presente alguna forma de salirme de ese while. En este caso, cuando una condición se cumple, yo salgo de ese while. Ya cumplí con esa condición, salgo de ese while. Este era medio de juguete, pero bueno, era para poder repasar esos aspectos del while, sobre todo, porque el for es más mecánico. O sea, yo ya sé cuántas veces, cuántos elementos tengo que recorrer, listo, lo hago, recorro, calculo. Cambio el while, siempre está bueno pensar en la condición y demás. Entonces, bien, vamos a tomarnos un break de unos 15, o sea, 11 y 10. Volvemos y encaramos en lo que queda de clase, en esos 50 minutos de clases, 2 ejercicios un poco más complejos, que está bueno charlar algunas cosas. Entonces volvemos en 15.